Continuamos con... Así se ha acabado en un punto fijo. Ya. Luego tenemos el tema de la estructura condicional switch, ¿no? ¿Cuándo se recomienda utilizar switch? Cuando el if y el else if llegan a ser más de tres o cuatro, ¿no? Entonces ahí ya efectivamente hasta tres es tolerado, ¿no? Después ya tendríamos que pasar a un switch nomás porque hay una variación de expresión, ¿no? Entonces, eso ténganlo en cuenta también, ¿ya? Incluso hay correctores de código, ¿no? Dentro de los IDEs que ya te observan esto de varios if, ¿no? Yo he visto código que tenía 10 if dentro de una condicional y no está bien, ¿no? Entonces eso hay que volverlo un switch, ¿ya? Entonces, ideal para evaluar una variable contra múltiples valores posibles, ¿no? El switch es efectivamente una validación en el caso de la edad, por ejemplo, int 18, ¿no? Podríamos poner acá directamente la edad y le vamos poniendo los valores, ¿no? ¿Cuándo? Cuando el valor sea 18, se cumple cierta condición, ¿no? O sea, cierta lógica. Y luego saltamos al final, ¿no? O sea, ya salta del método, del switch. Caso 2, ¿no? Cuando sea igual a 21, por ejemplo, ¿no? Va al condicional, salta también al final. Y si no es ni 18 ni 21, se va por default, ¿no? Entonces, efectivamente, cumplirá con este caso, ¿ya? Y hará lo que corresponde, ¿no? De acuerdo al código, ¿ya? Entonces, el switch efectivamente es una condicional, ¿no? Para poder ir evaluando los valores, ¿no? Dentro de un elemento, ¿ya? Dentro de una variable como tal, ¿no? Que va a ir cambiando. Listo, entonces tanto if, else if y else y su switch podemos manejar en C Sharp, ¿no? Luego vemos las estructuras repetitivas, ¿no? Que serían los buclecitos, ¿ya? Lo que conocemos nosotros como bucles de control, ¿no? Entonces, permiten ejecutar un bloque de control repetidamente bajo cierta condicional también, ¿no? Entonces, puede ser un número limitado, puede ser indefinido también, ¿no ve? O hasta que se cumpla cierta condición, ¿ya? Las más conocidas, ¿eh? El for, por ejemplo. Ideal, pues, repetir un número conocido de veces, ¿no ve? No sé, para un juego voy a mostrar, hablando de Unity y C Sharp, por ejemplo, voy a generar niveles aleatorios del 1 al 100, ¿no? Entonces pongo int i igual a 0 y menor a 100, ¿no? Entonces voy a tener 100 elementos, 100 fases, podríamos llamarla así, ¿no? Que vamos a ir iterando una tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Entonces todo lo que esté dentro de las llavecitas se va a repetir durante n veces definidas dentro de mi for, ¿no? En nuestro ejemplo, del 1 al 10, ¿no? Entonces, para mostrar los números del 1 al 10, digamos, ¿no? Luego viene el while, ¿no? Que es una condición. Siempre y cuando esta sea verdadera, va a seguir entrando al mismo flujo, ¿no? Entonces, entramos. A ver, vuelvo al tema de la edad, por ejemplo, ¿no? While, si la edad es mayor o igual a 18, por ejemplo, la condición, ¿no? Se va a ejecutar el código, ¿no? Caso contrario, no se ejecutaría, ¿no? ¿Cuándo podríamos salir? Dentro del código tendríamos que modificar la condición, porque si no va a ser un bucle infinito, ¿no? Entonces la edad adentro se irá actualizando a medida que vaya pasando el tiempo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si ya ha pasado el tiempo y ya tengo, no sé, 60 años, ¿no? Entonces habrá una condición para las personas adultas mayores, por ejemplo, ¿no? Usted no necesita, no sé, ingresar el carnet de identidad, porque ya son indefinidos, digamos, ¿no? No sé, me viene a la mente, ¿ya? Algo que así podría pasar, ¿ya? Entonces la idea es ingresar con una condición, pero esa condición también debería cambiar durante el flujo, ¿no? O sea, podríamos creer, si no va a ser una condición que va a estar entrando una y otra y otra y otra vez, ¿no? Entonces podría ser eso también. Y por último, la do while, ¿no? Que es garantizar que el código se ejecute al menos una vez antes de verificar la condición, ¿ya? Aquí tengan mucho hincapié, por si acaso, en estos dos, antes de pasar al for each, ¿ya? Yo igual no entendí al principio, ¿ya? Cómo se ejecutaba esto, ¿no? Soy sincero. Estoy hablando hace unos 12, 14, 15 años atrás, ¿no ve? Entonces, cuando efectivamente necesiten que entre al flujo, al bucle, una vez, utilicen el do while, ¿no? Y la condición también cambia, ¿no ve? Pero cuando no sea necesario siempre entrar a la condición, ¿no? O sea, no siempre tendría que entrar por lo menos una vez, entonces utilicen el while, ¿no? Esa es la mejor manera de utilizarlo, ¿ya? Es la mejor manera de utilizarlo.
Pueden forzar con cierta condicional, ¿no? He visto en el código alguna vez, no sé, volviendo al ejemplo de la edad, ¿no? Edad mayor igual a 18, para que entre una vez, digamos, le ponían mayor, ¿no? Listo, con eso ya solucionaba. Sí o sí va a entrar una vez. ¿No ve? Entonces, cosas así, digamos, ¿no? Pero lo correcto hubiera sido, tal vez, que utilicemos el do while, ¿no? Véanlo, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿no? Entonces, entra sí o sí y en base a la condición ve si va a volver a entrar al ciclo o directamente va a terminar, ¿ya? Eso es el do while. Por último, el tema del for each, ¿no? El for each para nosotros nos permite iterar sobre colecciones, ¿no? Listados, arrays, ¿ya? Entonces nosotros podemos tener el array de productos que ya hemos visto para los otros ejemplos, para los otros lenguajes de programación, ¿ya? Entonces tendríamos el string. Para nuestro ejemplo está un array que es de nombres, ¿no? Y ahí vamos poniendo nuestros nombres, ¿no? José, Juan, Wilmer, Carlos, Pepito, Ana, Luisa, etcétera, etcétera, ¿ya? Y el for each lo que hace es recuperar este listado y va iterando elemento por elemento. O sea, el primer elemento va a ser José. Segunda iteración, Juan. Tercera iteración, Will. Cuarta iteración, Carlos, ¿no? Quinta iteración, Ana. Sexta iteración, Luis, ¿no ve? Y así sucesivamente, hasta que se termine el array, ¿no ve? Prácticamente así es como funciona un for each. Y es igual para cualquier lenguaje de programación que soporte un for each. Listo, esas son nuestras estructuras de control, ¿no? Estructuras repetitivas de bucles, ¿no? Y las estructuras condicionales, ¿ya? Vámonos con el tema de métodos y estructuras de datos. Ya estamos terminando, por si acaso. Hoy creo que vamos a terminar temprano. A ver, métodos y estructuras de datos, ¿no? Entonces, primero, los métodos o funciones, ¿ya? Entonces, eso es igual en todos los lenguajes de programación, como les decía, tenemos métodos y funciones, ¿no? Un método simplemente es un bloque de código que contiene ciertas directrices, cierta lógica, ciertas instrucciones que las podemos utilizar cuando las necesitemos, ¿no ve? Entonces, ¿cómo se declara? Nosotros tenemos, en este caso, el modificador de acceso, que sería para nosotros public, private o protected, ¿no? Tenemos también el modificador estático, ¿ya? Si va a ser static o no va a ser static, ¿ya? El tipo de retorno puede devolver un array, puede devolver un string, puede devolver un entero, puede devolver cualquier tipo de valor de dato, ¿no? El nombre del método, ¿no? Esto de acuerdo a la convención, el camel case, ¿no? Hay convenciones de definir el tema de los métodos, ¿ya? Y si este método tiene parámetros, ¿ves? Tiene parámetros, ¿no? Entonces, puede que tenga o puede que no tenga. Y los parámetros finalmente son arrays de datos, ¿ya? Y todo lo que esté en llaves, una vez que ingresen los parámetros y entremos al método, estaría toda la lógica del negocio, ¿no? O sea, toda la lógica del método, ¿no? Por ejemplo, validar, volviendo al ejemplo, ¿no? Validar edad, ¿no? Que sea mayor de 18, para que nos devuelva un true o un false. El parámetro va a ser la fecha de nacimiento, no la edad, ¿no? Porque sería ilógico validar la edad con un dato fijo. Entonces, lo mejor sería mandar la fecha de nacimiento, calcular la edad dentro del método y responderle si cumple true y si no cumple un false, ¿no? Que sería un booleano. Si el método no devuelve nada, es un void, ¿ya? Un vacío, ¿no? Simplemente va a ser alguna operación, ¿no? Que alguna vez también pasa, ¿no? Entra el método simplemente para modificar un campo, para adicionar algún nuevo valor. Me acuerdo que teníamos métodos para cambiar de punto a coma decimal, ¿no ve? Porque el frontend no lo podía reconocer el punto decimal, lo veía como un 1000, digamos, ¿no? 1000, 10.000. Entonces no lo consideraba como una coma decimal, ¿no ve? Y cosas así, ¿no ve? Entonces, los métodos nos van a servir justamente para eso, ¿no? Para modificar la lógica, modificar el tema de los parámetros, asignar variables y bueno, todo lo que convenga, ¿ya? Prácticamente es eso, ¿no? Void indica que el método no devuelve nada y los parámetros son las variables de entrada que pueden ser opcionales, ¿no? ¿Cómo se llama el método? Entonces, simplemente decimos el nombre del método y mandamos sus argumentos. Simple y sencillo. Otra estructura de datos, los arrays, ¿no? Que son los arreglos, los listados, ¿ya? Entonces, un array es una colección, un listadito de elementos del mismo tipo y de tamaño fijo, ¿no? No pueden ser infinitos, por si acaso, los arrays, ¿ya? Si no se romperían.
Acá recuerdo en una de las últimas entrevistas que me habían hecho, ¿cómo solucionarías un array de, cuánto me han dicho? 150.000 datos, creo que me ha dicho, ¿no? O sea, ¿cómo los capturas? Si sabes que se va a romper tu aplicación con 150.000 datos, no vas a soportar, ni quería. No va a soportar, ¿no? En ningún lenguaje. Entonces, lo mejor podría ser leer de 10 en 10, por ejemplo, ¿no? Y almacenarlos en memoria, ¿no? Almacenarlos en caché y al final procesar toda la información, ¿no? Si no soporta, también ir procesándola de 100 en 100, de 1000 en 1000, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí nos sirven los arrays, ¿no? En ese tema de información, ¿ya? Pero limitado, ¿no? Siempre limitado. ¿Cómo se declara un array? Entonces tenemos el tipo de dato, ¿no? En este caso, pues un string, un integer, puede ser un booleano, puede ser un objeto también, ¿no? Una clase, un objetito, un modelo, o una interfaz, como quieran llamarlo. Siempre va a tener el tema de los corchetes, ¿no? Porque ahí definimos que efectivamente es un array, ¿ya? El nombre del array, que igual vaya con la nomenclatura, ¿no ve? Listado de nombres o un name list, ¿no? O sea, tiene que tener referencia hacia qué datos va a guardar, ¿no ve? Para qué es el array, ¿ya? No le pongan array uno, array 2, array 3. Eso es una recomendación para cualquier lenguaje de programación posible, ¿no? Y luego lo instanciamos, ¿no? Igual a new tipo, que sería new string, new integer, new boolean o new interface, un modelo o objeto, y el tamaño que va a tener, ¿no? Va a tener 10 elementos, 100 elementos, 1000, 150.000, como se había dicho en el caso de la pregunta de, de, de habilidades, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se accede al array? Mediante su índice, ¿no? Que es la posición del valor, digamos, que quiero obtener, ¿no? Y siempre empieza en cero, ¿no? Siempre empieza en cero. Ejemplitos a nivel de código. Acá definimos un array de enteros, ¿no? Se va a llamar números, ¿no? Que va a tener un límite de 3 enteros. Listo. Acá definimos otro, ¿no? Asignamos el primer valorcito a números en el índice cero, que va a ser su valor 10, ¿no? Le estamos asignando el primer valor. Y luego podemos mostrar el valor cero como tal y nos va a mostrar el valor de 10, ¿no? Acá ya podemos utilizar un array, por ejemplo, ¿no? Un for each para mostrar. Entonces, obviamente va a ser solo un ciclo, porque solo tiene un valor. Si tuviéramos el valor con el índice uno, 2, 3, 4 y sucesivamente, hará el recorrido como tal de todos los valores, ¿verdad? Listo. Ese es un arraycito en C Sharp. Tema de la conversión de tipos, ¿ya? Dado, ¿no? Que C Sharp es fuertemente tipado, o sea, sí o sí tiene que contener cada variable o cada constante, el tipo de datos al cual vamos a utilizar, ¿no? eh, Existe el tema de una conversión de tipado de datos, ¿no? Y esta puede ser tanto implícita, que se llamaría un casting, un cast, que también existe en otros lenguajes. En el caso de Laravel tenemos el tema del cast para poder modificar la fecha, ¿no? El timestamp que tiene fecha y hora y solo obtener la fecha, digamos, ¿no? O solo obtener la hora, o solo obtener el año, o solo obtener el mes, digamos, ¿no? Ese es un cast, por ejemplo, en Laravel. Y lo mismo tendríamos acá en C Sharp, ¿no? Entonces, la implícita es de forma automática, ¿no? De un tipo menor a uno mayor sin perder los datos. Por ejemplo, ¿no? Convertir un entero a un doble, ¿no? Tenemos un precio que nos ha llegado de un producto. Viendo el ejemplo, podría ser tal vez una migración de datos, ¿no? Voy a ingresar a mi sistema no sé, 100.000 productos de un nuevo proveedor, digamos, ¿no? A mi sistema de compras y ventas, ¿ya? De inventarios, ¿no? Y justo en su interfaz, ¿no? Contiene el tema de enteros, ¿no? Entonces, yo voy a transformar, voy a convertir de forma automática que los valores que me lleguen en enteros se conviertan en dobles, ¿ya? Sencillo, ¿no? Conversión explícita, ¿no? Donde nosotros indiquemos la conversión, ¿no? Y efectivamente en una conversión puede haber pérdida de datos, que sería el sentido inverso. Yo tengo un doble, 10.99, y lo quiero convertir a un entero. ¿No ve? Haré un redondeo, obviamente, punto 51, etcétera, etcétera, y lo redondearé a un entero. Al más próximo, que sería 11, ¿no ve? Por ejemplo, eso hace impuesto, ¿no ve? Nosotros ponemos nuestros formularios, digamos, 200, 400, 610, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando cargamos las facturas de luz, digamos, ¿no? Dice, no sé, 60.25, se redondea a 60.
¿no? Así te sale el sistema, ¿no? Porque no maneja estos decimales, ¿no? O sea, en el sistema global, me refiero, ¿no? A nivel de la visualización de los datos, digamos, ¿no? Y lo mismo, si tengo un 10.86, se redondea a 11 también, ¿no? O sea, maneja valores enteros, el tema de impuestos, por ejemplo, para ciertos formularios, ¿ya? Entonces, ahí haríamos una conversión con pérdida, ¿no? Estamos perdiendo los decimales, pero lo estamos aproximando al inmediato superior, 11, o lo mantenemos en el 10, ¿no? Es un ejemplo. Es conversión implícita automática, sin pérdida de datos, y conversión explícita, forzando una conversión, pero con pérdida de datos, ¿ya? De nuestro ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos un doble, no está bien definido, esto debería ser un valor, price, por ejemplo, no usen variables de, ¿no? Les he dicho, doble uno, no, no, por favor. 9.81, que creo que es el valor de la gravedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quiero convertir explícitamente, genero una nueva variable entera, ¿no? Le doy el valor entero, o sea, quiero obtener solo el entero de doble D, que es 9.89. Esto solo me va a recuperar el 9, ¿no ve? Es una conversión explícita, porque estoy perdiendo los decimales, ¿ya? Estoy perdiendo las decimales. Otro ejemplito. Uso de la clase, ¿no? El caso de convert o métodos parse, try, parse, común para convertir strings, ¿ya? Esto ya es otro ejemplo, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, tengo un string texto que tiene el texto 1, 2, 3, ¿no? Y yo quiero parsear el texto, ¿no? Entonces, quiero convertir este string en un numérico, ¿no? Y efectivamente puedo hacer también esta conversión de datos, ¿no? En este caso haríamos que este valor 1, 2, 3 se convierta en un entero mediante el int.parse y mandamos el valor del texto, ¿no? Y se va a convertir de un string a un entero, que alguna vez pasa, ¿no? En varios, el tema de REST, en las varias APIs REST que tenemos, muchas veces, y lo digo así, con empresas de integración, que efectivamente nos mandan valores string en ciertos valores que van a ser procesados, ¿no? Para calcular el precio, por ejemplo, para calcular el dólar, me acuerdo, algunos nos han mandado, ¿no? 6.86, 6.96, estaba en string, en cadena, ¿no? Entonces no podíamos procesar. Nosotros necesitábamos el dato numérico para procesar, entonces lo convertíamos a un doble, ¿no? O un décimo, ¿ya? Entonces existe esta conversión también dentro de lo que es el lenguaje C#, ¿ya? No siempre se utiliza, pero en algún caso lo utiliza dentro de la lógica, ¿ya? Y terminamos con el tema de la programación orientada a objetos, ¿ya? Que serían los conceptos más básicos que necesitan para el lenguaje C#. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a ver, el tema de la programación orientada a objetos, ¿no? El tema de la programación orientada a objetos viene ya desde hace 20 años atrás, más o menos, ¿no? Es el paradigma central de C#, ¿no? Ya que se trata de modelar, ¿no? Un mundo real utilizando objetos, ¿no? Yo sé que han de llevar, o deberían haber llevado en su institución o dentro de la universidad, ¿ya? El tema de la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, al final es tener los objetos o sea, los objetos reales en objetos digitales, digamos, ¿no? En modelos, en interfaz que podamos nosotros manipular, ¿no? Recuerdo mis ejemplos de universidad, ¿no? Un objeto auto, vehículo, car, ¿no? Que tiene llantas, ¿no? Entonces, llanta es otro objeto, ¿no? Que tiene sus propias propiedades, ¿no? Es otro objeto, ¿no? Entonces, ¿cómo armamos auto? Con cuatro llantas, ¿no? Entonces, tenemos cuatro llantas en objetos, que cada llanta tendrá su marca, sus propiedades, su durabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y el auto también está compuesto por carrocería, por pintura, por, no sé, color del auto, ¿no ve? El dueño del vehículo, etcétera, etcétera, ¿no ve? Esos son generalmente objetos, ¿no? Porque en nuestra clasecita y objetos de nuestro ejemplo, la clase es la plantilla o el plano para crear objetos, ¿no ve? Esa es una clase, ¿ya? Y define las propiedades que serían los datos y los métodos, el comportamiento, ¿no? En el caso del auto, avanzar, por ejemplo, es un comportamiento, ¿no ve? Frenar es un comportamiento, ¿ya? Que va a tener ese objeto, ¿no? Entonces, para el ejemplo clásico, pues ya me ha hecho recordar ahorita este ejemplo a mis ejemplos de universidad, ¿ya? El Public Class Coach, que es una clase, a ver. Dentro de estas propiedades o atributos tenemos el color, es un solo elemento, ¿no? El color del vehículo, el color del coche, ¿ya?
es una variable pública, o sea, lo vamos a poder utilizar en otras clases, ¿no? El tipo es un string, ¿no? Y tenemos en este caso sus propiedades automáticas, que son el get y el set, ¿no ven? El constructor va a definir cuál va a ser el color inicial, por ejemplo, con el cual se va a definir el objeto cuando se cree, ¿no? Entonces, el public coche, que sería ya un constructor, va a tener su primer parámetro, el color inicial. Le pondremos red, ¿no? String red, y ese red se va a asignar al color del vehículo, ¿no? Entonces, cada vez que instanciemos, definamos un coche, su color predeterminado va a ser rojo, ¿no ves? Red. Y los métodos de comportamiento, por ejemplo, acá está el public void acelerar, ¿no? ¿Por qué es un void? Porque no devuelve nada, simplemente tiene en consola el coche acelera, ¿no ven? Método public void frenar, ¿no ven? Simplemente muestra en consola el coche frena, ¿no ven? Y así sucesivamente. ¿Cuándo tendría parámetros? Por ejemplo, cuando cambiamos el valor del color del coche, por ejemplo, ¿no? Lo he llevado al taller, ha sufrido algún accidente, ¿no? Y lo vamos a repintar, ¿no? Entonces, no me gusta el rojo, es muy caro su mantenimiento. Le aplicaremos un blanco, ¿no? Como va a entrar al taller, le hago un public string, ¿no? Change color o cambiar color en español, ¿no? Y el parámetro va a ser un parámetro string que va a ser blanco, ¿no? Y dentro del método le pondré this.color es igual a value color o color new, como lo vaya a definir la variable en el método para que el vehículo cambie de color, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿no? Métodos, comportamientos que modifican vuelvo a recapitular, ¿no? El comportamiento del objeto, ¿no? Y el tema de los datos, ¿no? Que en nuestro caso solamente es el color, ¿ya? Esos serían los conceptos más básicos para manejar el tema de C Sharp, ¿ya? Entonces, denle una revisadita a los cursos que les propongo, ¿ya? Pero vamos a ir siempre profundizando más conceptos, ¿ya? Vámonos con el tema del objetito. Vea que hemos definido la clase, por ejemplo, ¿ya? Una clase, ¿no? Una clase. Ahora veremos el objeto como tal, ¿no? Pues la clase, como nos dice, es la arquitectura, es la plantilla, es el plano para crear un objeto, ¿no? Entonces, ahora vamos al objeto, la instanciación, ¿ya? Es una ocurrencia concreta de una clase, ¿no? Entonces, ¿no? Hacemos uso de la clase, ¿no? Volví al tema de las llantas, por ejemplo, ¿no? Las llantas de un vehículo es un objeto, ¿no? Que ya un coche está compuesto por cuatro llantas, porque tiene cuatro objetos del tipo llanta, ¿ya? Para nuestro ejemplito del coche, la creación de un objeto de la clase coche se llama instanciación y la hacemos de la siguiente forma. Definimos el tipado, ¿no? En nuestros anteriores casos era string, integer, bool. En este caso va a ser el nombre de la clase, que sería coche. Yo le pongo mi coche, mi primer vehículo, como quieran llamarlo, igual a new coche y le mandamos el primer parámetro del constructor. Si hay un constructor vacío, no le mandamos nada, ¿no? Porque puede haber también un constructor con un elemento, con parámetros o sin parámetros, ¿ya? En nuestro caso, valga el ejemplo, es rojo también, ¿no? Entonces le estoy mandando el color rojo y lo va a instanciar como rojo inicialmente. Luego, para acceder dentro de las propiedades o los métodos de esta clase, dentro del objeto, ¿no? Podemos hacerlos igual de forma muy sencilla, ¿no? En este caso, por ejemplo, para mostrar el color, en una línea de la consola, pongo mi coche que ya está instanciado, ¿no ves? El nombrecito de mi objeto, y punto color, ¿no ves? Entonces, ese es su valor, acá está. Porque sin color me va a dar el valor del color, ¿no ves? En nuestro caso va a ser rojo. Si quiero llamar a los métodos, hago lo mismo, ¿no? Defino el objetito como tal, mi coche, punto, y el método al cual quiero llamar, ¿no ves? Acelerar, frenar, no sé, cargar gasolina, podría ser un método, ¿no? Y en nuestro caso, el cambiar color, ¿no? Entonces, ese sí efectivamente va a tener un parámetro, ¿no? Y blanco, digamos, ¿no? Le vamos a mandar blanco y cuando yo vuelva a imprimir el color del coche, seguramente ya será blanco, ya no será rojo, ¿ves? El cargar gasolina, por ejemplo, igual, ¿no? El número de litros que estás cargando, por ejemplo, ¿no? Y la fecha tal vez de carga, ¿no? Que es parte de la propiedad del coche, ¿no? Eso me va a decir cuánto más voy a poder recorrer de acuerdo a mi tanque, si está lleno, si está a la mitad, si está
si está con nivel bajo de gasolina, ¿no ve? Entonces, es uno de los métodos, ¿no? Podemos utilizar también ese ejemplo, ¿no? Eso es entonces. Una clase define la arquitectura de un objeto, ¿no? Y el objeto ya sería la instanciación, ¿no? Cómo vamos trabajando con sus datos y con sus métodos o sus funciones. Listo. Por último, el tema de las propiedades, de los pilares de la programación orientada a objetos, ¿no? Conceptos clave igual que necesitamos para cualquier otra tecnología, ¿no? Uno, el encapsulamiento, ¿ya? Proteger los datos internos de un objeto y exponer solo lo necesario, ¿no? Estamos encapsulando. Protegemos los datos internos de un objeto y exponemos solo lo necesario, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del coche, tal vez no sería muy prudente decir el nombre del, del, del dueño del coche, por ejemplo, ¿no? Debería ser un dato sensible. El precio del coche también podría ser un dato sensible, ¿no? ¿No ve? Entonces, el tema del ZUAT, ¿no ve? El número ZUAT del coche también sería un dato sensible, ¿no ve? Dentro del objeto coche, ¿ya? Entonces ahí vamos a proteger, ¿no ve? Ciertos elementos o los métodos que utilizamos también dentro de este objeto como tal, ¿ya? Entonces se logra con modificadores de acceso, ¿no ve? Les decía, público, ¿ya? Cuando cualquier otro lo puede ver, ¿no ve? O sea, cualquier otra clase. Privado, cuando solo lo va a ver en la misma clase, ¿no? Y protegido, ¿ya? Entonces, cuando solo lo vamos a utilizar dentro de los métodos, ¿no? Protegido es cuando es solo dentro del mismo namespace, podríamos decir, ¿no? O sea, dentro de una carpeta que esté definido, todas esas clases la van a poder utilizar, ¿no? Pero no otros namespace, ¿ya? A eso se refiere con protected. La regla general es que las propiedades deben ser private, ¿no? Y se accedan mediante sus métodos públicos, ¿no? Sea el getter o el setter, ¿ya? Entonces, ¿qué me refiere eso? Que yo no podría acceder directamente así. Eso me está diciendo. Ese es un encapsulamiento. Yo tendría que utilizar mi coche.getColor, que ese sí va a ser público, pero el dato va a ser privado. A ver, eso me está diciendo por si acaso, ¿ya? En este ejemplo. Ahora, ¿por qué lo podéis consumir? Porque efectivamente es público, ¿ya? Efectivamente es público. Bueno, acciones que van, ¿no? Ese es el encapsulamiento por si acaso, ¿no? Entonces, como decía, propietario, número de RUA, precio, yo los restringiría a privado, ¿no? Para que solo el objeto tenga acceso a eso. Herencia, ¿no? Permite que una clase hija o derivada, adquiera las propiedades y métodos de otra, ¿no? La clase padre o la clase base, ¿ya? Generalmente para esto se utiliza dos puntos, ¿no? Después del nombre de la clase hija, ¿ya? Para mejorar la reutilización de códigos, sirve el tema de la herencia, ¿no? Nuestro ejemplo, un public class camioneta va a ser heredera de todos los métodos y datos, propiedades que contenga coche. Y a esos le añado nuevos datos y funcionalidades. A ver, para el ejemplo, coche solo tiene color. Camioneta va a heredar color. Va a heredar el método acelerar, ¿no? Porque una camioneta también acelera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, algo propio de camioneta, que camioneta es para carga, podría ser tonelaje, ¿no? O, ¿cómo se llama esto? O carga, podríamos ponerle carga tal vez la propiedad, ¿no? Entonces, carga, ¿cuánto soporta de carga? ¿No? En kilogramos, o en toneladas, o en lo que venga, ¿ya? Sería una propiedad propia de camioneta que no todos los coches tienen, ¿no? Y su método sería get carga, set carga, ¿no? O, no sé, o tiempo de uso, podría ser tal vez, no sé, ¿no? Se me viene a la mente, ¿ya? Entonces, se nota, ¿no? ¿Ve? Coche tiene color, hereda camioneta, entonces camioneta va a tener color y carga, ¿no? ¿Ve? Listo. Eso sería herencia. Polimorfismo significa muchas formas, ¿no? Permite que objetos de diferentes clases respondan de manera diferente al mismo mensaje o llamado al método. Por ejemplo, la sobrecarga de métodos, ¿no? Múltiples métodos con el mismo nombre, pero diferentes parámetros. Volviendo a nuestro ejemplo, el constructor, por ejemplo, puede ser ese objeto, ¿ya? O mejor dicho, ese polimorfismo.
Puedo tener un constructor sin parámetros, que simplemente me va a instanciar un coche, pero sin color. Puedo tener un constructor que efectivamente me instancie el color inicial, ¿no? Puedo tener un tercero que me instancie el tema del propietario más, ¿no? Del precio, ¿no? Propietario, precio y las otras características, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el constructor podría ser uno de los ejemplos, ¿no? Y no solo el constructor, también los métodos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la gasolina que decíamos, ¿no? Puedo tener, cargar gasolina con el parámetro litros y listo, ¿no? Estamos cargando 200 litros. No me interesa la fecha, digamos, ¿no? Porque lo único que yo quiero es ver en qué nivel está mi tanque para mostrar tal vez en la pantallita del móvil, ¿no ves? Perdón, del coche, bueno, los nuevos vehículos, ¿no? Que tienen una pantalla táctil y te dice, ¿no? Nivel de gasolina al 100%, digamos, ¿no? En verdecito, ¿ya? Porque solo me sirve para eso ese método, ¿no? O sea, solo necesito que me manden el litraje del tanque de gasolina, yo con eso obtengo el tema de la basita, digamos, ¿no? O sea, rojo, amarillo, verde o naranja, ¿no? El estado del tanque de gasolina. Pero podría tener otro método que me diga gasolina, ¿no? O sea, litraje y tema de la fecha, cuándo estoy cargando, ¿no? Y eso me puede servir para una bitácora de cada cuánto cargo mi vehículo, por ejemplo, ¿no? En los coches modernos estoy hablando, ¿no? Ese método, por ejemplo, va a tener dos parámetros, ¿no? Porque la lógica va a ser otra, ¿no? En ese caso, no quiero obtener el litraje para mostrar rojo, amarillo, verde, sino necesito saber cuándo necesito recargar en base a mi histórico, ¿no ve? Tú cargas generalmente el 20 de cada mes, ¿no? Y el 18, 19 que me diga la pantallita de mi vehículo, ¿no? De forma automática, ¿no? Requieres ya una carga de gasolina, ¿no? Tu última carga fue el 20 de septiembre del 2025, ¿no? Y tu tanque está a cierto nivel, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere con el tema de polimorfismo, ¿ya? Sobre escritura de métodos también existe, ¿no? Un método en la clase hijas reemplaza la implementación del método en la clase padre utilizando las palabras clave virtual u override, ¿ya? ¿Qué se refiere a esto? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo el método, eh, no hace, volveremos al tema de cambiar color, ¿no ve? Cambiar color hace discolor igual a color inicial. Es el método de la clase coche. Si yo utilizo polimorfismo y sobrescribo ese método, tendría que tener el mismo método, cambiar color, pero ya dentro de el objeto camioneta, la clase camioneta, ¿no ven? Probablemente haga lo mismo, ¿ya? Pero podría haber cierta variación, ¿no? Entonces, igual le hará un discolor y le dará un nuevo valor, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace esto? Sobrescribe el método del padre con un método propio hijo, ¿ya? Simplemente es eso, ¿no? Y aquí tenemos que utilizar el override o el virtu, ¿ya? El override es el más común. Entonces, cuando vean override, quiere decir que este método está reemplazando a un método de la clase patch, ¿no ve? Y por último, la abstracción, mostrar solo la información esencial y ocultar los detalles de implementación compleja. Esto se logra mediante clases abstractas o las interfaces, ¿ya? Entonces, efectivamente, va a haber momentos en los que no necesitamos mostrar toda la información. En Laravel, recuerdan que teníamos el filable te mostraba solo los datos que querías mostrar. Por ejemplo, el password estaba como oculto, hidden, ¿no ve? Similar a este caso, si yo tengo un formulario de autenticación, no voy a mostrar el password, ¿no es difícil que lo ponga en consola, que lo mande con los datos en el formulario? No, 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 no puedo hacer eso. Tengo que ocultar esa información, ¿no ve? Tengo que ocultar esa información. Entonces, ahí se utilizaría abstracción, por ejemplo, ¿no? Tener una clase abstracta que diga get password, por ejemplo, y que me devuelva el password encriptado, por ejemplo, ¿no ve? Encriptado. Obviamente sí el método va a poder validar, porque también tiene encrypt y decrypt, pero sería una clase abstracta la que me recupera ese valor, ¿no ve? Entonces, ahí va el ejemplito, ¿no? Es uno, obviamente puede haber otros, ¿no ve? Puede haber otro. ¿Listo? Eso sería para el tema de programación orientada a objetos, ¿ya? Entonces, yo les pediría, y esto es parte de la tarea síncrona, ¿no? Que revisen, por favor, mínimamente el curso de C Sharp desde cero, de MoreDev, que dura 1 hora 52, si no me equivoco.
Ah, Microsoft posee una. 1 hora y 20 había durado, ¿no? Y los que tengan más tiempito, revisen el tema del curso de C Sharp de Dutin Academy, ¿no? Que es un poco más extenso. Tiene 3 módulos, si no me equivoco. ¿Ya? Acá puede entrar el tema de la plataforma, por si acaso, ¿no? Acá está todo el curso, ¿ya? Como tal, ¿no? Con sus ejemplitos, tiene por si acaso ejercicios, ¿no? En alguna, acá tiene Es crucial. un quiz, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es interesante. O directamente para los que les da flojera, que ya les conozco, como son, cuando aprendan la tecnología, pueden ver directamente el canal de YouTube, que ya tiene todos los videos uno tras otro, ¿no? O sea, el listado del canal, ¿ya? Entonces, vean ustedes cuál les parece mejor, pero por favor, revísenlos, véanlos, ¿no? Porque si no, ¿cuándo van a aprender? Mejor aprendanlo ahora que están en carrera, a que lo aprendan cuando estén trabajando. Y ese es consejo de conejo. Yo en carrera aprendí PHP, Java, así a grosso modo, pero ya Python, .NET, Go, Angular, React, JavaScript, ¿no? Lo he aprendido ya trabajando, ¿no? Pero no les, o sea, no quisiera que les pase eso, ¿no? A lo mejor si lo aprenden y tienen los conceptos claros. Bueno, se lo he hecho a otro grupo igual, ¿ya? La tecnología está cambiando, ¿no? Y este es un consejo igual que les doy Juan, José y Will, ¿ya? Aprendan los fundamentos de programación, aprendan los lenguajes de programación, ¿ya? Así como ahorita les digo, ¿no? ¿Ve? Palpando, haciendo código, ejercicios. Por si acaso, .NET tiene igual su propia academia, ¿ya? Y es que no necesitan tampoco recurrir a otros, pero es complejito entenderla, no os voy a negar, ¿ya? Tiene su, ¿dónde está? Documentación, acá está. Tiene todo del core y pueden aprender también C Sharp, ¿ya? Y aquí está, ¿no? Tienen toda la introducción. Esto, mira, no lo subí, debería subirlo igual, ¿ya? En la propia documentación, ¿no? Que tiene también ejemplos, tiene cursos, tiene todo, ¿ya? Tiene un curso certificado de FreeCodeCamp, o sea, hay harta información que pueden utilizar, ¿listo? Pero, ¿a qué me voy, no? De que con la llegada de la IA, con eso termino, estamos a un minuto, lo que más les va a costar a ustedes es entender la documentación, ¿no? O sea, si ustedes tienen los fundamentos de programación claros y saben leer la documentación del lenguaje, cuando la IA les autogenere todo el código, van a poder identificar errores, ¿no? Corregir los métodos que no tengan seguridad, corregir los métodos que estén mal parametrizados, ¿no ven? Etcétera, etcétera, porque la IA siempre se va a equivocar, en menor medida, en mayor medida, ¿no? Es mentira de que la IA te puede construir todo. Sí te da el código, pero tú tienes que revisarlo, ¿no? Recodificarlo en algunos casos, refactorizarlo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es clave para los nuevos desarrolladores, por si acaso, ¿ya? Para los nuevos. Que aprendan bien los fundamentos, aprendan bien el lenguaje, aprendan bien el framework y después métanse al AI. Ya, pues conmigo por lo menos no lo vamos a ver. Les voy a enseñar al final, las últimas 2 clases, cómo hago yo, pero es porque ya tengo los conceptos claros, ya he hecho código a mano, lo he escrito línea por línea, entonces yo sé cómo está compuesto todo.